Hola Astrofamily, en este video vamos a estar hablando sobre la energía de Libra y cómo son los librianos. ¡Vamos! Los librianos son gente que lleva un sentido muy fuerte por lo que es la armonía. Por eso suele ser gente agradable y que saben hacernos sentir bien o cómodos. Pero para comprender mejor cómo son los librianos, vamos a hablar un poco de la energía de Libra. Este signo es de aire y es cardinal. Como es de aire, tiene que ver especialmente con las relaciones, con el intercambio, y que sea cardinal nos muestra que es un giro en ese sentido, que nos mete en ese elemento. Y la temática que nos mete en las relaciones en general, de manera extrafamiliar, es el deseo de buscar un otro complementario, que es una temática propia de Libra. Libra es el séptimo signo del zodíaco y es el primero que tiene una oposición. Vimos que de Aries hasta Virgo los signos no tienen un opuesto, pero con Libra ahí ya tenemos la primera oposición, que es Aries-Libra. Y como toda oposición, lo que permite cuando uno se opone a otra persona es ver al otro, ver el otro lado. Y justamente ese aspecto en la energía libriana es muy importante, el poder ver los opuestos, los polos. Y es en esta oposición de polos donde se puede alcanzar la armonía, que justamente en Libra está simbolizado por el símbolo de la balanza. Y en este sentido quizás Libra pudiera parecerles un signo bastante pasivo, pero no lo es un signo activo. Sucede que su actividad es justamente la de hacer el paso complementario. Y esto es lo que permite el balanceo. Si por ejemplo en Aries expresábamos el deseo y era un movimiento unilateral que no se fijaba bien que hay en el contexto, tiene que haber claramente una reacción a esa acción. Y esta reacción que va a complementar, que va a armonizar, es justamente la que trae la energía de Libra. Por eso la energía de Libra es el encuentro de los polos. Es dos polos que están danzando y de esta manera son más bellos ambos. Se ven más armoniosos cuando están juntos, justamente porque se complementan. Por eso también esta es la energía que tiene que ver con la seducción. Es encontrar el deseo del otro y generar deseo en el otro. Pero para esto hay que claramente estar muy atento al otro. Por eso Libra es un signo extremadamente sensible cuando está con otra persona, porque en relaciones de a dos entiende lo que es formar una sociedad, entiende lo que es que uno dé un paso y el otro dé el paso complementario, y para eso hay que estar todo el tiempo atento a qué hace el otro para complementarlo. También este signo se lo asocia a la justicia, en el sentido de que trata de balancear las cosas. Y justamente la justicia se mueve para realizar ideales de belleza en general. Ideales que tienen que ver con lo que es más bello, más agradable. Porque esencialmente lo que es bello es un parámetro hacia el cual todos nos guiamos como orientación de lo que es bueno y lo que es malo. ¿Por qué se dice, por ejemplo, que gritar está mal o ser agresivo físicamente es malo? Bueno, no hay una razón per se. Simplemente es que como sociedad apreciamos que es una manera poco bella de manejarse. Y justamente la belleza tiene que ver con la armonía. Y esto se prueba cuando ya hay estudios realizados que muestran que como especie apreciamos como bello aquello que es simétrico. Y justamente lo simétrico es que tiene balance entre los dos lados. Se ha visto que una de las cosas que más seleccionan las personas para decidir si alguien es atractivo o no es el grado de simetría que tienen. Entonces, si en Virgo quizás había una búsqueda por lo perfecto, por hacer todo técnicamente de manera adecuada, acá vemos una superación de esa energía
que es directamente ver lo que es bello. Y en general, lo que es bello coincide con la buena técnica, ya que la buena técnica siempre implica relajación y lo bello también suele mostrarse de manera suelta, relajada, sin mucha tensión en general. Bueno, ya conocemos suficiente sobre la energía de Libra, ahora vamos a ver cómo son los librianos. Aclaración, no todos los librianos van a identificarse con esto porque uno puede proyectar la energía que tiene hacia afuera. Lo mismo también hay gente que sí se va a identificar con esto que voy a decir porque tiene mucha energía libriana aunque no tenga el sol en Libra. Bueno, el libriano o la libriana en general le van a importar mucho los otros, más especialmente en relaciones de a dos. Esto es para sociedades o matrimonio o lo que se le dice el otro significativo. Esto es porque es gente que valora mucho la complementación y en estos ámbitos es donde uno más se puede complementar. Entonces es gente que tiene especial sensibilidad por el otro, saben identificar normalmente qué desea el otro o cómo hacerlo sentir más cómodo. Esto los hace muy buenos anfitriones porque saben disponer de la comida necesaria para que los demás se sientan a gusto, saben poner la decoración, saben qué decir y qué no decir para que el otro se sienta cómodo. Y esto es algo que les nace naturalmente, no es que lo fuerzan o que quieren agradar. Les nace así porque tienen el instinto de armonizar las cosas, de buscar situaciones de armonía y belleza. Una característica particular de los librianos es que necesitan hablar con un otro para reconocer su propio deseo. Es decir, encuentran su deseo en complementarse con un otro. ¿Cómo es esto, por ejemplo? Van al restaurante y tienen que pedir su comida. En vez de elegir su comida, muchas veces le preguntan al otro, ¿vos qué querés pedir? Y entonces el otro le da su opinión y no es que va a seguir su opinión directamente. Simplemente necesita saber la opinión del otro para registrar su propio deseo. Entonces, una vez que el otro dice yo pido canelones, capaz el libriano reconoce que él quiere una ensalada, por ejemplo. Entonces, tanto su deseo como muchas acciones que hace vienen determinadas por la interacción con un otro. También es gente que, por querer armonizar naturalmente las cosas, quizás si hay muchos sentados de un lado, él se va a sentar del otro para balancear, porque lo que busca siempre es esto de generar armonía. También es muy común en los librianos a veces polarizarse en su opuesto, que es decir, parecen más arianos. ¿Cuándo sucede esto? Quizás en las discusiones. Para eso no les molesta, para afanárselas ellos no. Ahora, para terminar con la inflación y que la gente deje de sufrir el flagelo de la inflación, para que no jodamos al crecimiento, para que no jodamos a los pobres, no, ahí los dólares no. Si uno insiste mucho en un punto o defiende mucho un argumento, el libriano va a defender mucho lo opuesto. ¿Por qué? Porque de esta manera balancean. Entonces, si yo digo blanco, 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 ellos van a decir negro, negro, negro. Y lo van a decir con mucha fuerza. Pero de vuelta, esto no lo hacen para competir o porque les guste la fricción. Simplemente lo que les sucede es que les gusta armonizar y contemplar todos los polos antes de decidirse por uno. Pero es verdad que en esta danza, para armonizar, a veces pueden llegar a gritar y apasionarse acaloradamente por defender un polo, lo cual es bastante similar a lo que hacen los arianos. El libriano también es una persona que se interesa mucho por la estética, por lo que es bello, por estar bien arreglado, bien peinado, por quizás también tener una sonrisa, que es una señal de apertura hacia el otro, y de esta manera el libriano logra que su presencia sea más agradable en general hacia los demás. Bueno, como ya saben, todos los signos tienen distintos niveles en cuales se puede expresar su energía, y Libra no es la excepción. Entonces, a nivel más bajo, que es cuando la energía está más polarizada, más rígida, la energía libriana se presenta como un clásico histérico. Esto es personas que les cuesta decidirse en lo que quieren, que van y vienen con la opinión pero nunca deciden, y de esta manera tienen a los demás medio pendientes de qué van a hacer. Ya
yendo a un nivel más productivo, tenemos gente que quizás es muy buena en todo lo que tiene que ver con ventas, porque la venta de alguna manera es una especie de seducción y entender lo que desea el otro es clave para esta actividad. También cualquier forma de arte aplicado a la decoración vale, como artesanos, diseñadores de interiores. También diseñadores de ropa pueden ser muy buenos porque tienen un alto sentido de lo que es la estética. Y a niveles más elevados ya tenemos gente que brilla por aportar armonía constantemente hacia donde van. Esto es gente que tiene mucho contacto con la belleza, a veces en un sentido natural, como gente que se dedica a diseñar jardines, o también gente que busca la armonía interior. Muchas veces pueden hacer meditación o cualquier actividad que lo que busque de alguna manera es generar armonía internamente y que luego se refleje en el exterior. ¿Y qué pasa cuando proyectamos la energía libriana que tenemos nosotros hacia afuera? En principio eso habla de que a nosotros nos va a costar tener en consideración al otro a la hora de llegar a un punto medio, porque justamente cuando uno tiene introyectada la energía de Libra, eso es una habilidad. Entonces a menudo la vida nos va a poner en situaciones en las cuales no podamos conseguir lo que queremos por la fuerza, sino más bien vamos a tener que hacerlo a través de la diplomacia. De esta manera vamos a ir encontrando distintos trucos, si se quiere, que hacen los librianos, como agradar, como entender el punto de vista del otro y muchas otras habilidades que si logramos mejorar como personas vamos a ir introyectando, y de esta manera esa energía libriana que proyectamos hacia afuera eventualmente la vamos a incorporar. Bueno, esto ha sido todo, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Dejen like, suscríbanse si quieren apoyar el canal y nos vemos en el próximo video, que es Escorpio. Adiós.